¿Qué escribí? Dora, buenas tardes, que si puedes apagar la cámara. Claro que sí. Muchas gracias, es que están tratando de coordinar a ver si les funciona el audio. Gracias.
Hola, ¿me escuchan? Buenas. Sí, doctora, la escuchamos, pero con mucho retorno. Ah, no, el retorno es del televisor que está detrás de mí. Sí, pero ahora sí la escuchamos. ¿Cómo están? ¿Dónde se ha ido? ¿Ven mi pantalla? Sí, sí se ve, doctora. Ay, no tengo. Mami, yo no escucho. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, ya sí. Ya sí escuchan, Sí, ¿cierto? sí se escucha ya. Mi micrófono está. Ahora sí. Vamos a volver a empezar. Se escucha muy bien en este momento. Qué pena, es que tenía el micrófono cerrado y como estaba presentando no veía. Bueno, ahora sí voy a volver a compartir mi pantalla, ¿listo? Entonces la va a compartir ahí y no aquí. Aquí Nosotros no ya. vamos a ver. Ya espero. Ahí voy. Un segundo, por favor. Aquí no. Sí van a ver. Hágale ahí. Bueno, entonces les contaba, voy a volver a repetir la introducción, les contaba que nosotros los infectólogos antes no pensábamos mucho en cuándo se tenía que suspender el aislamiento, sino que casi para todas las enfermedades era cuando el paciente sanaba. Cuando el paciente ya estaba aliviado, se le quitaba el aislamiento y ya. Pero en COVID, como hay más información científica, se ha generado algunas dudas. ¿Aló? Sobre si es cuando los síntomas se acaban o si se levanta el aislamiento cuando la PCR es negativa y qué pasa si el paciente es asintomático, cuándo se le levanta el aislamiento si nunca estuvo enfermo y qué pasa si no le hicieron PCR sino que lo que le hicieron fue una prueba de anticuerpos, cuándo se le levanta el aislamiento. Entonces recogí como lo que dicen los diferentes estamentos. Por ejemplo, en las orientaciones del INS dice que el paciente debe permanecer al menos 14 días con
y no, en este apartado, por ejemplo, no dice sobre las PCR de control, sino que dice simplemente que esté al menos 14 días aislado. Y después en otro apartado sí se habla de que tenga una PCR negativa al alta. Entonces dice, a los contactos estrechos asintomáticos se les debe tomar la muestra correspondiente a los 7 días del último contacto sin protección. Con el caso de ser negativos debe mantenerse el aislamiento preventivo por 14 días. En caso que durante el seguimiento diario el contacto manifieste síntomas que no tenía inicialmente, se recolecta muestra de PCR. Si se detecta fecha de inicio de síntomas mayor a 10 días, puede indicarse una prueba serológica que permitiría de manera retrospectiva un mejor estudio, pero realmente no dice si un asintomático desarrolla síntomas durante los 14 días de seguimiento, cuánto tiempo más hay que ponerle de aislamiento, y eso genera pues como una duda. Y en los trabajadores de salud dice, como línea de base, los trabajadores de salud deben tener una evaluación de anticuerpos. Los positivos deben completar el aislamiento de 14 días. Eso ha generado muchos problemas en las ARLs, porque si uno tiene una IgM positiva, es muy probable que esa IgM incluso sea una reacción cruzada con otros coronavirus, y simplemente porque tengo una IgM positiva, me tengo que ir 14 días a la casa, y uno podría tener 2 o 3 falsos positivos en una unidad de cuidados intensivos, y uno mandar a 3 personas de una de cuidados intensivos a la casa 14 días es matar la unidad de cuidados intensivos. Entonces, aquí se ve pues que hay mucho más por aclarar. En el lineamiento del ministerio dice, si la prueba de PCR es positiva, se confirma el diagnóstico y se recomiendan medidas de aislamiento obligatorio por gotas y contacto por 14 días. Se da manejo terapéutico de acuerdo a la severidad del caso y se realiza el estudio de contacto. Y dice, al día 14 se debe tomar una nueva muestra de PCR a todas las personas con COVID hospitalizadas, personas con factores de riesgo y aquellos que consideren el profesional tratante, y a personas con factores de riesgo descritos en el literal C. Si esta segunda muestra es positiva, el paciente continúa en aislamiento por 14 días más. Y si es negativa, se considera caso recuperado. Entonces ahí vemos que si la segunda es positiva, le meten otros 14 días más, y nosotros realmente no lo estamos haciendo así, sino que al día 7 le volvemos a hacer PCR. Y ahí muchas se negativizan. Entonces también es injusto que esa persona esté otros 14 días más cuando ya hemos visto que los que son positivos al día 14, al día 21, muchos ya son negativos. Entonces se les podría evitar una semana más de aislamiento. Y el otro dice, exacto, y además están clínicamente sanos, no tienen síntomas. Dice, si la prueba de PCR es negativa y si hay alta sospecha de COVID, se ordena aislamiento obligatorio y se realiza nueva prueba de PCR en 48 o 72 horas de la primera. Si aún no han transcurrido más de 14 días desde el inicio de los síntomas, si esta segunda prueba es positiva, se confirma el caso de COVID. Se ordena aislamiento obligatorio por 14 días y se da manejo terapéutico de acuerdo con la severidad del caso. Se realiza un estudio de contactos. Si es negativa, se considera caso descartado. Entonces ahí, miren que con una sola PCR se descarta el caso. Y hay en otros lineamientos que dice que se necesitan 2 PCRs para poder descartar el caso. Porque el enunciado empieza diciendo si hay alta sospecha de COVID. Entonces dice, si la persona es altamente sospechosa de COVID y la calidad de la PCR es baja, porque en el mejor de los casos es hasta el 70% de la sensibilidad, entonces algunos dicen, no, yo no le quito el aislamiento hasta que no tenga 2 PCRs negativos. Y en este alineamiento nos hablan de que si la prueba es negativa, se descarta el caso, o sea que la persona volvería a trabajar. Y que hemos ido siendo consistentes en una información, o sea, contactos estrechos, al 7º día asintomáticos se les hace prueba, a los sintomáticos inmediatamente, pero a todos los hemos llevado por 14 días. Sí, pero el asunto es que los 14 días suelen ser diferentes, porque hay algunas personas que los cuentan desde el inicio de síntomas, otras desde el último contacto, y
Y aún así, por ejemplo, si al día 14 yo tengo una prueba positiva, hay algunos lineamientos que dicen que de una vez se va a 14 días. Hay otros que dicen al séptimo día vuelva y haga la prueba y si es negativa, vuélvalo a llevar allá a trabajar, ¿cierto? Entonces ahí hay diferencias. Incluso en las mamás que tienen bebés enfermos, pues que mamás positivas de COVID y tienen un bebé, ellas lo que dicen los neonatólogos es que si la segunda prueba es positiva, de una vez se va otros 28 días de aislamiento, sin ninguna prueba ni nada. Entonces, serían 14 que ya lleva, más otros 28, y eso es mucho tiempo de aislamiento. Pero ellos lo defienden porque hay que proteger al bebé y que porque si la materna ya es segunda positiva, que es mejor que de una vez se vaya 28 días. Entonces, pues yo no sé realmente cuál es la verdad, en esto todos estamos aprendiendo, lo que sí he detectado yo es que hay diferentes conceptos. Bueno, este dice que personas asintomáticas con o sin factores de riesgo, que es contacto estrecho de un caso confirmado con COVID, dejar en aislamiento por 14 días y tomar PCR al día séptimo del contacto estrecho. Entonces, ahí viene, eso es lo que estamos haciendo, ¿cierto? El asunto es que si esa PCR que tomas al día séptimo te sale positiva, tú le das otros 14 días y él ya llevaba 7, entonces termina tomando 21 días, ¿sí o qué? Entonces, si le sale negativa o si le sale positivo, le ponen 14 días, ¿cierto? Porque un contacto estrecho tiene que estar 14 días, ¿cierto? Entonces, ¿hoy cómo se hace? Si yo soy contacto estrecho de un caso positivo, espero al día séptimo del contacto. El día séptimo me toman la PCR. Y así esa esté positiva o negativa, no me meten con 14 días, otros 14 días. ¿Y si está negativa? Ah, ok, terminan 7 días, ¿cierto? Sí. ¿Y si sale negativa? ¿Y si tiene síntomas? Si desarrolla síntomas durante los 14 días de seguimiento, se le hace PCR. Y si esa PCR es positiva, pues entonces 14 días más, ¿cierto? Pero si es negativa y tiene síntomas, se le repite la PCR. Y si esa otra es negativa. O sea que si yo estoy en aislamiento, porque tuve contacto con alguno que era positivo, ¿sí o qué? Y al día 10 hago síntomas, me toman la PCR. Entonces al día 11 me sale negativa. Entonces al día 12 me hacen otra PCR. Y pues están diciendo que se repite. No, negativa. No, o sea, al día 10 hice síntomas. Entonces, al día 10 hice síntomas, entonces al día 11 me toman la PCR. Y al día 12 me llega negativa. Entonces, ¿qué? ¿Me liberan o me hacen otra al otro día? O vuelven y me completan otros 14. Si al día 8 o 9 me hizo síntomas y yo le acabé de tomar una muestra, apenas van 24 a 48 horas. Yo todavía no le tomaría la muestra. Esperaría siquiera esos 5 días. O sea, el día 7 le tomé la muestra y le dio negativa. El día 8 y empezó síntomas. Corro el riesgo. Si aquí lo cogí negativo, en 24 o 48 horas lo puedo coger con una carga viral todavía muy bajita, porque su síntoma puede ser o una fiebre, o una tos, o un malestar general. Apenas lleva 24 o 48 horas. Yo esperaría siquiera 72 horas para tomarle una muestra si inició síntomas. Que en esas 72 horas puede tener una prueba positiva.
Bueno, listo. Entonces a las 72 horas, o sea que ya vamos en el día 15, le hago otra, ¿cierto? Al día 16 viene negativa, pero yo sigo con síntomas. Ya tengo 2 PCR negativas, pero estoy con síntomas. ¿Cuál es el porcentaje de falsos negativos con sintomatología respiratoria? En un paciente, en una persona que ha tenido un contacto estrecho, ajá. ¿Cuál es el porcentaje? Es lo que hay que evaluar. ¿Cuál es el porcentaje de falso positividad para considerar que esa persona sí puede estar positiva? Entonces, el asunto es que si yo de todas formas le voy a extender el aislamiento porque tiene síntomas, pues no me gasto las PCRs, porque ¿para qué me las va a gastar? ¿Sí o qué? Pero si yo con 2 PCR seguidas le voy a quitar el aislamiento, así tenga síntomas, entonces sí vale la pena hacerle las 2 PCRs. Pero miren que es un terreno que no está claro todavía. Yo tampoco tengo pues la solución, sino que es para mostrar que son cosas en las que todavía estamos patinando. Y esta que está aquí, sí. Un contacto estrecho de caso positivo, pero cuando estamos hablando de población general, que estamos haciendo de las pruebas para vincularse a su trabajo después del aislamiento, entonces ahí es diferente. O sea, Pepito Pérez va a entrar a su minera hoy, lo aíslan, le toman prueba al 7º día y a las 24 horas le toman pruebas. Si la tónica negativa se va a trabajar, no tiene que terminar 14 días. Sí, exactamente. O sea, que esa es una condición diferente cuando estamos hablando de contacto estrecho con caso positivo o de personas para vincularse a su trabajo allá en la mina, en cualquier tipo de trabajo. Bueno, ahorita miramos. Entonces, ahora aquí dice, conducta en el ámbito ambulatorio domiciliario. Estos es los lineamientos del ministerio, ¿cierto? Dice, realizar prueba rápida serológica de anticuerpos IgM y IgG, siempre a partir del día 11 del inicio de los síntomas. Si la prueba rápida serológica es positiva, se requiere aislamiento obligatorio estricto por 14 días. Estudio de contactos y seguimiento cercano. Se trata de una posible infección resuelta o de un paciente recuperado. O sea, ahí ya hay un error muy importante porque no están diferenciando entre lo que es IgM y lo que es IgG. Si es IgG, es un paciente recuperado y no hay necesidad de hacerle PCR. Si es IgM, o es una reacción cruzada o es una infección temprana por coronavirus y hay que hacerle PCR. Dice, si la prueba rápida serológica de anticuerpos es negativa, se debe ordenar aislamiento de la persona por 14 días. O sea que si la prueba rápida es positiva o es negativa, va a 14 días de aislamiento. Dice, no, y también yo creo que es que el lineamiento puede tener error de redacción. Posiblemente es una explicación. Pero el asunto es que si uno va a estudiar a una persona en el ámbito ambulatorio con unas pruebas serológicas, primero tiene que saber que IgM es diferente a IgG, que no las puede tratar de una misma forma. Que si es IgM, uno tiene un paciente que ya va en la 2ª semana de infección, si es que tiene coronavirus 2019. O la otra posibilidad es que esa IgM sea una reacción cruzada con un coronavirus humano. Igual lo aíslo, porque todavía no sé si él es transmisor de la infección o no. Lo aíslo, le tomo la PCR y si la PCR le sale negativa, entonces lo puedo sacar o le tengo que repetir la PCR. ¿Qué dicen ustedes? Si está asintomático, no hay que repetir la PCR, con una sola se va. Y si está sintomático, bueno, pero se la hicieron, porque es que como todo existe en esta vida, no, eso es muy cierto. César dice lo correcto. Si está sintomático, no lo debían haber estudiado con una prueba rápida, lo tenían que haber estudiado, era con una PCR. Pero, como estamos en el mundo real y todo pasa, supongamos que lo hicieron mal y está sintomático y le hicieron una prueba rápida. Entonces, si está sintomático, le hicieron una prueba rápida y le salió IgM, le hicieron una PCR. La PCR le dio negativa. Entonces, ¿ustedes qué harían? ¿Lo sueltan o a las 48 horas le hacen otra PCR?
sintomático. Con una... Está sintomático. No, está Aquí está, sin. sintomático. El sintomático yo lo voy a seguir. Ok, Es entonces, diferente al asintomático, que le da una IgM positiva. no, estamos hablando que, eso es muy fácil, porque está asintomático, le hicieron una prueba rápida, le dio IgM, lo aíslo, le hago PCR negativa, sale. Pero si tiene síntomas, le hicieron una prueba rápida, le dio IgM, entonces lo aíslan, le hace PCR, la PCR le sale negativa, le repiten a las 48 horas o lo liberan para la calle. Perdón. Buenas Sí. tardes. Señor, diga, tranquilo. Me están haciendo una pregunta. En ese caso, si sale negativa la PCR, pero tiene una IgM que nos puede dar una prueba cruzada, ¿no es obligatorio hacer el panel viral? O sea, buscarle. Entonces me hacen una pregunta muy importante. La persona tiene síntomas y le dio IgM, ¿cierto? Y le dio la PCR negativa. Entonces me preguntan una cosa. ¿Esa persona es muy importante hacerle el panel viral? Es muy importante hacerle el panel viral porque los síntomas pueden ser por otra causa diferente a coronavirus 2019, ¿cierto? Entonces, una de las cosas importantes es buscar otras causas de los síntomas, ¿sí? Ahora, porque es que nosotros también tenemos que pensar que una persona, porque tenga PCR negativa, pues no puede que no tenga coronavirus, pero puede tener otra enfermedad que también se transmite, como influenza. ¿Y a los de influenza también los aislamos o no los aislamos? También los debemos aislar, ¿cierto? Entonces los síntomas también empiezan a ser muy importantes, porque tampoco es bueno, sea por coronavirus, o sea por influenza, o sea por virus respiratorio sincitial, uno no debería ir con síntomas a trabajar, porque aunque no vaya a diseminar un brote de coronavirus, puede desarrollar uno de influenza o de virus respiratorio sincitial, ¿cierto? Eso nos ha pasado en todas partes. Lo que pasa es que ahí está también muy bueno para que uno tome conciencia de que antes todo se podía transmitir, pero realmente las infecciones respiratorias, sea la que sea, no deberían transmitirse y uno debería mantener las mismas cosas que hacemos en coronavirus para los otros virus respiratorios para evitar, pues, diseminación. 7.3, trabajador de la salud. Para el trabajador de la salud, si el trabajador de la salud está sintomático, debe hacerle una prueba de PCR. Si esta prueba es positiva, debe permanecer con aislamiento obligatorio por lo menos 14 días y deberá repetirse la PCR al día 14. Si esta segunda prueba es negativa, se reincorpora al trabajo con instrucciones de consulta y signos de alarma. Si la segunda prueba es positiva, se debe reevaluar el riesgo y considerar una prueba al día 21 o al día 28. Entonces, si no es trabajador de la salud, nos dice que le pongamos otros 14 días de aislamiento. Pero si es trabajador de la salud, nos dice que le hagamos una PCR al día 21. Hay una discordancia ahí. A ver, y frente al riesgo mayor que el trabajador de la salud, el riesgo poblacional, o sea, no es entendible que esa discordancia exista, o sea, se debería proteger más el trabajador de la salud que tiene más probabilidades que el que está afuera, y es incoherente esa norma. Es con cosas como para irle mejor. Es a esto. Sí, pero mira que yo creo que aquí es una intención de devolver al trabajador más rápido, porque el de la comunidad me dice, si la segunda prueba es positiva, déjelo 14 días. En el trabajador de la salud me está diciendo que le haga la PCR al día 21 o al día 28. Entonces, siempre se lo hacemos al día 21. O sea, eso. Nosotros siempre se lo hacemos al día 21 y a mí me parece que es una actitud muy buena que tiene Antioquia y ayer lo conversábamos con Bogotá, que allá no se hace así. Y es una cosa muy buena porque te ahorra días de aislamiento y te ahorra días de incapacidad y permites
pues ya sea trabajador de la salud o sea de la comunidad, quiere salir del aislamiento pronto para poder volver a sus actividades y a su vida que tenga que hacer. A mí me parece una práctica muy buena que hacemos aquí en Antioquia. Hola, ¿me escuchan? Sí, escuchamos. Lo que pasa es que no se está escuchando la intervención de la doctora Marta en la reunión, entonces es importante sí prestarle el micrófono para que ella también haga las preguntas y así todos nos informemos de sus aportes que son muy valiosos para nosotros y nuestra formación. Hola, ya volví. Ahí me escuchan a mí ellos. Sí te escuchamos, pero entonces mira, cuando de pronto... A ver si pueden escucharlo de la sala. No se escucha la sala y el eco es muy grande, entonces de pronto apagar el televisor, no sé, pues silenciar el televisor o algo, porque el eco es muy grande. No, vení. Hola. ¿Ya sí me escuchan? Sí, doctora. ¿Ya sí me escuchan? Sí, doctora. Apaga el ruido. Sí, doctora. Dale. Me metí la uña ahí. ¡Ay!
Ah, pero aquí hay un spray también. Ya. Pero la uña, mija, la uña de un gato. Sí. Bravo. Hola. Voy a volvernos a compartir la pantalla porque es que se cayó la red un momentito. Yo no sé. Bueno, entonces ahora les voy a mostrar un resumen. Entonces, para casos confirmados, lo que yo he podido sintetizar que dice todo el mundo es hacer una PCR inicial y un aislamiento por 14 días. Así hay además, pues la idea de que el aislamiento debe estar hasta una PCR negativa, pero eso también lo manejamos todos en la sala. En un contacto estrecho asintomático, la PCR debe hacerse al día 7 y dejar a la persona aislada al menos 14 días y finalizar el aislamiento cuando tenga una PCR negativa. Lo que no es muy claro es si la persona se vuelve sintomática durante el tiempo de seguimiento. Si es un sintomático ambulatorio y tiene más de 11 días de síntomas, porque no lo pudieron captar temprano, porque lo captaron en un momento ya cuando llevaba más de 11 días de síntomas, lo que nos dicen es que una opción es hacerle anticuerpos. Si esos anticuerpos son positivos o son negativos, de todas formas debe ir a 14 días de síntomas, a 14 días de aislamiento. César dice no. ¿Tú qué piensas ahí? Hable ahí, hable ahí. Hable ahí y comparta la pantalla acá. Hable ahí y comparta la pantalla acá. Hola. Bueno, ahí sí. Pues entonces voy a mostrarles 2 estudios solamente de cómo se va depurando la carga viral en los días de la epidemia. Algo muy bonito porque probablemente para otros virus no lo tenemos así detallado. Este estudio, que está publicado en Nature, muestra personas con síntomas leves y les hicieron PCR en las secreciones respiratorias y no solamente les detectaron el RNA viral, sino que les detectaron una cosa que se llama el RNA subgenómico. El RNA subgenómico es el que da pie a que se puedan hacer las proteínas virales. Cuando no hay RNA subgenómico, le da uno la idea de que aunque haya excreción de RNA genético o cromosomal, puede haber disminución de la producción de proteínas y eso le está dando a uno la idea de que ese RNA que se está botando es RNA de virus muertos, que no están produciendo verdaderamente proteínas. Son cultivos virales en células Vero B6 y cultivaron las muestras para saber, por otro método, si eso que estaba botando la gente producía cambios en células vivas. Esta gráfica muestra, ahí ven ustedes, la proporción de cultivos positivos en el lado donde dice F, los días de la aparición de síntomas. Entonces, si ustedes ven, para el día 4, el 100% de los cultivos fue positivo. Para el día 6 de síntomas, el 70% de los cultivos fueron positivos. Para el día 8 de síntomas, el 40% de los cultivos fueron positivos. Y después del día 10, ningún cultivo fue positivo, aunque las personas seguían siendo RNA positiva en las muestras que les iban tomando. Ahora, en la otra gráfica que tiene la letra G, nos están mostrando los logaritmos de RNA y la proporción de cultivos positivos. Entonces, cuando
la cantidad, la carga viral que excretaba el paciente era de 4 logaritmos, ningún cultivo fue positivo. Si excretaba 6 logaritmos, el 20% de los cultivos fueron positivos. Si excretaba 8 logaritmos, el 60% de los cultivos fueron positivos. Y si excretaba 10 logaritmos, el 90% de los cultivos fueron positivos. Entonces, ¿eso qué le dice a uno? Que muy probablemente las personas son infectantes en la primera semana de síntomas. Y después de eso, aunque sigan excretando RNA que se detecte en la prueba que hacemos, muy probablemente eso son RNA no viables. Y que además, mientras más alta sea la carga viral, más es la probabilidad de que uno esté infectando a otra persona. Además, ellos no encontraron RNA subgenómico después del día 5. O sea que el virus, aunque yo lo siga excretando, aunque se pueda encontrar hasta el día 14 o 21 o 28, la probabilidad, o sea, los estudios nos han ido mostrando que esos virus van perdiendo capacidad de transmitir, uno va bajando la carga viral y lo que va excretando también son material genético o trazas de material genético o virus destruidos, ¿cierto? Entonces, obviamente a esto le falta más estudios, pero esto se corroboró con otro estudio hecho en Canadá, donde cogieron 90 muestras de positivas, también las cultivaron en células Vero. Esos pacientes tenían síntomas desde los 0 días hasta 21 días y más, y ellos demostraron que el RNA, cuando nosotros hacemos la PCR, la prueba de PCR nos arroja un resultado que se llama el CT, que es la cantidad de veces que la polimerasa tiene que dar vueltas para encontrar RNA positivo. Obviamente, si hay mucho RNA en la muestra, la polimerasa da una vueltecita y ahí mismo encuentra. Pero si hay muy poquito RNA en la muestra, la polimerasa tiene que hacer así muchas vueltas, muchos ciclos, hasta encontrar un poquito de RNA. ¿Eso qué quiere decir? Que CTs bajos quieren decir cargas virales altas. Y si yo tengo un CT bajo, es una persona muy excretante, pues tiene mucho RNA. Si yo tengo un CT alto, probablemente la persona tenga una carga viral baja, ¿sí? Entonces ellos encontraron que cuando los CTs eran menores a 24 y el paciente tenía menos de 8 días de síntomas, era más probable que el cultivo fuera positivo, ¿sí? Entonces, una de las cosas que uno mira en los pacientes que son positivos prolongados es que uno va viendo que el CT se va elevando, ¿sí? Y también hemos visto que hay pruebas de PCR que cuando ya los CT son muy altos, para algunos métodos es una PCR negativa y para otros métodos sigue siendo positivo. ¿Cómo se entiende eso? Porque pues, digamos que yo tengo un método de PCR que dice, a partir del CT38, reporte negativo. Y otro método que dice, a partir del CT40, reporte negativo. ¿Y eso no puede verse también a la calidad de la muestra? Sí, también se ha evaluado para la forma como se toma la muestra. Y entonces se ha visto en saliva, en aspirado y en hisopado que pueden haber alteraciones en la cantidad de carga viral que yo puedo medir, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando un paciente yo lo estoy siguiendo con RNA, lo ideal es que siempre le analizaran la misma toma de muestra y el mismo método de procesamiento de la cosa, de la muestra. Tener dos laboratorios diferentes, eso no determina realmente si hay concordancia, si no hay concordancia, porque son dos. No, digamos que si un paciente está positivo y a los 14 días está positivo y a los 21 días está positivo, lo que sabemos es que esa persona le está bajando lentamente la carga viral, Y también sabemos que si la carga viral de esa persona ya es muy bajita, por algunos métodos puede salir negativo y por los otros puede salir positivo, pero cuando analizamos el CT,
simplemente es que son variaciones de 37 a 40, son variaciones muy pequeñas, pero son CTs siempre muy altos, ¿sí? Entonces, son minucias de la forma como se hace la prueba, pero nos hacen entender que las personas que son largas positivas es que están bajando lentamente la carga viral, y estos estudios de cultivo nos hacen pensar que probablemente esos son, en algún momento ya no son virus transmisibles, sino trazas, y al medirlas, por el método que las medimos, puede haber discordancia en esas cargas virales ya muy bajitas, ¿sí? Eso nos ha pasado que en un laboratorio es positivo y en el otro es negativo, y cuando analizamos los CTs es porque los CTs ya son muy altos, eso quiere decir que esas personas ya tienen cargas virales muy bajitas. La pregunta que nos tenemos que hacer científicamente ¿es necesario que estuvieran aislados esas personas tanto tiempo? Entonces, por ejemplo, en Corea, ya ellos decidieron que no, que la gente se aísla 14 días y de ahí ya no se aísla más. O sea, devuelva la diapositiva que puede estar explicando eso. Exactamente, sí. La diapositiva donde usted tenía en cultivos celulares. Esta. No, la anterior, esa. Esta. Sí, donde usted tenía los cultivos celulares. Entonces, mire, cómo iba bajando al 10º día. O sea, si habían eran trazas de RNA en el cultivo. Ya el cultivo no, exacto. Cuando uno tiene, exactamente, cuando uno tiene ya trazas de RNA, ya los cultivos son negativos. Son negativos. O sea, lo que le está detectando esa PCR son trazas de virus que no son transmisibles. Exacto. ¿Y por qué unas personas se demoran más en excretar ese RNA y otras menos? Todavía no sabemos. No sabemos. Y si es necesario extender el aislamiento hasta que la última PCR sea negativa, tampoco sabemos. Bueno, pero una cosa es el aislamiento de la persona ya infectada y otra cosa, cuando parto yo, o sea, de hacer las cohortes. Nos habían dicho que los 3 días antes del inicio de síntomas son claves para también aislar ese grupo. Total, o sea, lo que sí sabemos es que la primera semana es definitoria. Mientras más rápido aislemos el paciente, desde el día que se infecta hasta el día que se alivie, es mucho más importante hacer aislamiento temprano que hacer aislamiento tardío, ¿sí? O sea, yo no me estreso en desmontar un aislamiento después de que el paciente ya ha vivido su enfermedad y está en el día 14 en adelante. Eso ya no me genera, a mí, María Angélica Maya, no me genera estrés. El estrés máximo mío en este momento es hacer un esfuerzo importantísimo por captar a la persona en, miren, del día 4 de síntomas al día 10. Del día 4 de síntomas al día 10, o sea, el esfuerzo a nosotros debe ser importante en coger a las personas del día 1 de síntomas hasta el día 10. Si nosotros captamos a una persona después del día 10 de síntomas, perdimos el año. Ya esa persona transmitió todo lo que iba a transmitir. O sea, eso es lo que estamos viendo en el promedio de días que ha transcurrido en Bogotá entre el diagnóstico y la hospitalización. Chocó tiene 3 días. Bogotá creo que tiene 6. Yo no sé cuántos tenemos nosotros, porque eso es lo que va a hacer la diferencia. Exactamente. En la alta complicación y mortalidad. Si una persona empieza síntomas hoy 17 y yo lo capto dentro de 6 días, esa persona estuvo transmitiendo estos 6 días. Entonces, mis esfuerzos diarios deben ser por cogerlo lo más temprano posible. Bueno, y los 3 días antes del inicio de síntomas que se dice, pues que hay un riesgo. Esa persona puede estar transmitiendo en los 3 días antes del inicio de síntomas. No trae la diapositiva que muestra eso, pero... ¿Puede uno aislar desde esos 3 días antes del inicio de síntomas para asegurar que si se infectaron no vayan a infectar a otros? Sí, mira aquí en esta, que este es del estudio de Canadá, esta dice probabilidad de cultivo positivo. Entonces, la probabilidad de cultivo positivo está marcada dependiendo del CT, y ahí está, el CT en la línea azul y la probabilidad de cultivo positivo en la línea rosadita o en la barra rosada. Entonces,
Al día 0 de síntomas, mire que el 20% de los cultivos son positivos. Al día 1 de síntomas, también el 20%. Al día 3, el... No leen los encuestos, que no nos evidencian los CT, porque simplemente nos ponen un positivo ahí o un negativo, porque no nos dan el CT. Esa es una propuesta que la vamos a llevar al ministerio, que le exija a los laboratorios pues poner el CT para que las personas pues que leen bien los exámenes puedan defenderse y ver esa persona está bajando la carga viral. Yo creo que no lo hacen en este momento por miedo a enredar, pues, o porque realmente no se sabía tanto y ya se ha venido sabiendo más. Pero mire, desde el primer día de síntomas, esa persona puede generar cultivo positivo, o sea, desde el día 1 o incluso desde el día 0, o sea, el día antes de tener síntomas, esa persona infecta a otros. Eso es lo bonito de uno coger al contacto estrecho y antes de que desarrolle los síntomas aislarlo, porque usted se está adelantando a la transmisión. Doctora Angélica, buenas tardes, Carlos Velázquez. Dame un segundo, Carlos, que me están haciendo una pregunta acá. Okay. 21.678 casos se recuperaron o fallecieron. En total fallecieron 1.726. ¿Sí? Esas muertes, la mitad de esas muertes, el 50% fue en esos primeros 10 días. Desde el inicio de síntomas hasta el día 10 murió el 50% de esas personas, según la base de datos del instituto. Aquí me están contando que en según la base de datos del instituto, el 50% de las personas fallecidas fallecen entre el día 1, 0 y 10 de síntomas. Estamos hablando de que de 1.726 son aproximadamente 800 y algo murieron en esos primeros 10 días. Realmente es una cantidad muy alta, yo no hubiese esperado tanto. Los que se recuperaron. Ahora, Vea para lo que sirven los datos, para eso estos muchachos están organizando todos los datos. Espérate que Carlos me va a hacer una pregunta. Carlos, pregúntame. Yo te transmito aquí en la sala tu pregunta. Gracias, doctora. La pregunta es la siguiente. Hace más o menos una semana, el Instituto Nacional de Salud viene cambiando la metodología de entrega de pacientes de todo el país. Es decir, ahorita estamos trabajando unas bases de manera diferente y lo que hemos notado con gran preocupación es que muchas veces cuando nos llegan los casos positivos, el paciente ya ha tenido ese resultado unos 3 o 4 días antes y ya cuando lo captamos, él nos dice, pero es que yo ya me notificaron hace 3 días, pero no me han dado instrucción, todo mi grupo familiar está trabajando. Me preocupa enormemente porque los contactos estrechos los estamos captando de manera muy tardía y en este momento se nos está incrementando los casos en la ciudad de Medellín. Bueno, Carlos nos está transmitiendo una preocupación porque dice que con la nueva forma de notificación del INS, el paciente se está captando más tardíamente, porque entonces el dato tiene que ir a Bogotá y volver otra vez hasta acá. Seamos claros. Yo creo que no hay que interpretar. Primero, tenemos un resultado positivo en la mano. Hay que activar de donde sea el paciente. Independientemente que la base de datos del ministerio llegue a las 8 o a las 10 de la noche, nosotros tenemos nuestra base de positivos y tenemos que trabajar con los positivos. Otra cosa... No, pues Carlos dice que cuando llaman al paciente a notificarle, él dice que hace 3 días le notificaron, pero que no le han dado instrucciones y que su gente, la gente de su familia está trabajando. Yo sí me he dado cuenta que a la gente se le están demorando pues bastante la información de retorno, pero yo creo que eso es algo en lo que se debe mejorar porque la idea siempre es captarlo lo más temprano posible y darle la información lo más temprano posible. Claro, una vez que uno tenga el resultado, en la mañanita nosotros estamos activando todos los municipios Hay que a dar el resultado a ese paciente. No podemos esperar que la base de datos del instituto baje a ver si este sí o este no. Nosotros activamos vigilancia con resultados positivos. Nosotros lo activamos. La preocupación de Carlos es que hay algunos resultados de laboratorio que no nos están entrando a nosotros directamente. Sí, la preocupación es que hay un retardo en la entrega del resultado, ¿cierto? Porque no le llegó ni a
No. A ver, hay dos cosas. Tenemos 16 laboratorios y encontramos que hay laboratorios que están haciendo pruebas particulares que no le entran ni al instituto ni a nosotros. Nosotros encontramos pacientes en el municipio. Esta semana encontramos un paciente de San Roque que llegó de la nada. Entonces, ¿qué hizo Sandra? Ratificarle al laboratorio y le dijo, si usted vuelve a hacer eso, se le cierra su prueba de laboratorio, porque está sucediendo. Lo otro es las famosas pruebas rápidas que el instituto nos pone en una base de datos a Pepito Pérez, en una base de datos que uno dice, ¿de dónde salió Pepito Pérez? No está en la base del laboratorio. ¿De dónde es? Son las pruebas rápidas de otros departamentos que nos están allegando a nuestros pacientes. Son cosas muy diferentes, pero la activación es inmediata. Sí, hay un pequeño porcentaje de pacientes por utilización de laboratorio particular. Ya se identificó, ya sale que sí hay un, laboratorio, ya le notificó. está diciendo Marta que hubo un laboratorio que no notificó, que se demoró tardíamente en notificar y que se le llamó la atención para que notificara más rápidamente. Gracias, doctora. De los casos, nosotros porque lo montamos. Y no. Bueno, eso simplemente son realmente pues como estudios Perdón. Buenas tardes, doctora. ¿Le puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Vea, discúlpeme, aquí usted una cosa con un énfasis que yo no me atrevo a tener y quisiera pues que me ayude a entender, por favor. Si yo encuentro un paciente, por cualquier cosa, cuando en algunas de las empresas o de las obras hay un caso positivo, se ha dado la situación de un trabajador que de cuenta de él se hizo una prueba rápida, ¿cierto? Entonces él era contacto estrecho de un caso positivo, que se hizo una prueba rápida, le dio inmunoglobulina M positivo, ¿cierto? Usted me acaba de, bueno, y como dice el protocolo, entonces como era inmunoglobulina M, se le hizo PCR y le dio negativo. Usted acaba de decir que puede haber reacciones cruzadas, yo no sé en qué proporción, pero además, cuando yo tengo una inmunoglobulina M positiva, mínimo han pasado 10 días de infección de ese paciente. La probabilidad de que la PCR sea positiva me parece que es muy bajita. ¿Cómo o con qué criterio digo yo la PCR negativa? En ese momento en particular, entonces no fue. Yo pienso que sigue habiendo una probabilidad de que sea alguien que está saliendo de una infección por coronavirus. Miren, me están haciendo una pregunta muy importante. Dicen, vean, una persona asintomática se hace una prueba rápida y le sale IgM positiva. A esa persona se le hace una PCR y esa PCR sale negativa. Entonces, la persona que me está preguntando me está diciendo una cosa muy bonita y es, si esa persona tiene IgM positiva, muy probablemente ya está en la segunda semana de enfermedad y es muy probable que la PCR pues ya es negativa porque la carga viral bajó. Entonces ella dice, para ella sigue siendo un caso de coronavirus. Eso sería si las pruebas rápidas de detección de anticuerpos tuvieran una buena sensibilidad y especificidad, pero resulta que los antígenos que se ponen en la cintilla de las pruebas rápidas para detectar los anticuerpos no son específicos para coronavirus 2019. Entonces, cuando uno tiene una baja incidencia de coronavirus 2019 en una población, ejemplo, el trabajador minero que vive en una vereda donde nunca ha habido un COVID, es decir, que tiene baja incidencia, si yo le hago una prueba rápida, es mucho más probable que la IgM corresponda a una reacción cruzada a que sea a un coronavirus 2019, porque la probabilidad de que en ese territorio haya circulación del COVID-19 es muy baja. Entonces, eso se llama valor predictivo positivo de la prueba. El valor predictivo positivo de la prueba en una prevalencia baja de enfermedad es muy malo, es muy malo. Entonces, la mayoría de las IgMs que nosotros estamos detectando son reacciones cruzadas con otros coronavirus, porque la forma en que circula en nuestro medio los otros coronavirus comparado con la forma como circula en nuestro medio coronavirus 2019 es mucho mayor para coronavirus humanos, ¿sí? Entonces, el valor predictivo positivo de las pruebas rápidas es muy bajo, cuando la prevalencia es muy baja. Si la prevalencia en España, que han tenido cientos de infectados y miles de muertos, es solamente 5%, la prevalencia para un país como nosotros es, pues,
probablemente no llegue ni al 1%. Calculábamos si era el punto 1, porque era, a ver, 50 millones y llevábamos 50.000 infectados. Es el punto 0,1. Esa es una de las razones por las que les hemos dicho que no es bueno en este momento de la vida de Colombia hacer pruebas rápidas, porque a nosotros nos van a servir más como confusión que como aclarar la epidemia en nuestro país. Bueno, ¿algo más, doctora? No, eso era todo. Muchas. Están esperando el laboratorio. Sí. A las 2. Tenemos, Esto simplemente pues son reflexiones y cosas que se le están llevando al ministerio para que aclare cosas que están en los lineamientos que no son muy claras para nosotros y además mostrándoles a ellos la evidencia científica que ha salido para que tomen en consideración otras cosas, porque un aislamiento tiene muchas implicaciones laborales, de uso de equipos de protección personal y de la salud psicológica de la gente. Entonces, no es sacar a la gente más temprano por sacarla, no, obviamente con una evidencia científica sólida, pero tampoco dejarla más tiempo del que tiene que estar. Doctora, entonces, en conclusión, yo estoy trabajando con las empresas que tienen su protocolo. Hago el examen a los 7 días, tengo aislado mi gente trabajadora, y hago el examen al 7º día. Negativo, se la repito en 24 horas. No, ya no se la van a repetir, porque eso es población de bajo riesgo. Ah, entonces no se la repito. No se la van a repetir, está asintomático. Se van a trabajar. Lo tuvieron 7 días esperando a ver si hacía síntomas y nunca hizo síntomas. Le hacen PCR después del día 7 y lo ponen a trabajar. Viene a trabajar al 9º porque mientras tienen... Y tampoco le van a hacer PCR a todos los empleados. Le van a hacer PCR a los empleados que vienen de zonas donde hay más casos de COVID. Bueno, muchas gracias a todos. Diferente a personal de salud. No, una ya que tengo aislada porque fue contacto. Doctora, muchas gracias por la respuesta. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien, que pasen feliz tarde. Asintomática, no presento síntomas. Muchas gracias, feliz tarde. Feliz tarde, ya les comparto entonces la grabación para que la vean cuando consideren necesario. Feliz tarde. Feliz tarde para todos, muchas gracias. Gracias y feliz tarde. Muchas gracias.